amigos de Sensor UABC, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Aura Sofía y la verdad es que el día de hoy me encuentro muy feliz y emocionada porque estamos en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Y atrás de mí tengo algo muy importante e interesante que estoy segura que les puede interesar muchísimo y a continuación te vamos a platicar de ello. Así que, sin más que decir, comenzamos con Sensor UABC temporada 26, detectando el quehacer universitario. Y bueno, la verdad es que nos encontramos muy emocionados porque seguimos celebrando el aniversario de la máxima casa de estudios, la UABC. Qué emoción para mí poder compartirles algunos de los eventos que hay por estos 68 años de historia. Desde su fundación, el 28 de febrero de 1957, la UABC ha sido un pilar fundamental en la educación y en el desarrollo en Baja California. A lo largo de los años ha logrado consolidar como una de las universidades más importantes de México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión de Actívate. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia que tiene hacer actividad física y los beneficios que estos traen para tu salud. Acompáñanos a escuchar la voz de un experto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Johan García. Yo soy entrenador personal, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California por la carrera de la licenciatura en Actividad Física y Deporte. Por el momento me encuentro trabajando en la franquicia Fitzy en la Plaza Península. Aquí me encargo de apoyar a las personas, introducirlas al mundo del fitness y apoyarlas en lo que se pueda. Vaya, tratando de invitarlas a empezar con su vida fitness y generar un cambio. Bueno, es muy diferente a realizar algún deporte, algún ejercicio. A mí me agrada la idea de comenzar el día a día realizando actividad física. ¿Para qué? Más que nada dejando de lado lo que es la estética, el cómo luces. Es más que nada para prolongar tu tiempo de vida, que tus articulaciones se encuentren bien, que tus músculos no estén atrofiados a tus 40 años, ¿me explico? Lo que yo siempre le digo a mis clientes es, ¿sabes qué? Ven, piensa en que cada rutina cuenta, cada repetición cuenta, que cada día cuenta al entrar en esta vida fitness. ¿Para qué? Para que a tus 60, 70 años puedas salir a jugar con tus nietos, que a tus 70 años no batalles para levantar un garrafón de agua, una silla, movimientos muy básicos que por el momento no les tomamos importancia, pero en un futuro van a ser de vil utilidad. Y más que nada eso para que tú puedas disfrutar y no batalles en mucho. Bueno, el estar activo físicamente en el día con día nos ayuda en bastantes cosas. Desde el simple hecho de poderte levantar de tu cama sin ninguna complejidad, hasta poder ir al baño de manera cómoda, porque aunque suene bizarro o aunque suene un poco ridículo, créeme, tu cuerpo se encarga día con día de moverte. Y si no lo cuidas, sí, probablemente te dure 5 o 6 años de esa manera sedentaria, pero va a cobrar factura, tarde o temprano. Entonces te ayuda hasta en lo más mínimo, hacer limpieza en tu casa, poder lavar tu propio carro. Todo tipo de actividad física se involucrada día con día, nada más que no le damos la importancia. Poder lavar los trastes, poder lavar la ropa a mano, hacer movimientos bruscos, levantar cosas, todo. Hasta salir de viaje, o sea, ¿de qué te sirve salir de viaje a conocer otro país, algún otro estado en el cual quieras salir a caminar y no lo puedes disfrutar porque no puedes, te den las rodillas, los tobillos, te cansas muy rápido? Velo por ese lado. Disfruta la vida haciendo actividad física y sé consciente de lo que realizas y cómo lo haces, más que nada. Actualmente en los jóvenes, específicamente en UABC, yo egresado de la universidad, vaya, es una universidad muy completa. Te brinda muchas comodidades, se adapta muchas veces a tu situación en la que estés. Pero como es una escuela la cual te prepara mucho para que puedas salir al mundo, para que puedas poner tu granito de arena en la sociedad, pues sí te quita un poco de tiempo, ¿no? Y más cuando vas empezando. Una vez empezando la carrera, considero que en la carrera que estés hay muchos casos específicos como lo que es medicina, una carrera muy demandante, administración, etcétera. Pues ahí sí está un poco difícil, pero yo considero que está un poco complicado que un alumno promedio pueda tener un tiempo definido
como lo que es 2 horas al día, 1 hora al día para ejercitarse como tal, sí está un poco complicado, ya contemplando que el transporte, ¿no? En Tijuana hay mucho tráfico. Yo creo que a la semana invertimos un día completo sentados en transporte para poder llegar a nuestros destinos. Ahí perdemos mucho tiempo en el salón de clases. Muchas veces en lo que llegamos de tu salón de clases a lo que es la cafetería, esos pocos pasos, créeme que suman bastante, ¿verdad? Pero podría recomendarles que antes de dormir o al despertarse puedan realizar ejercicios básicos, que busquen en las redes sociales, que busquen en YouTube algunas rutinas básicas. A lo mejor no les va a servir para verse estéticamente grandes, marcados, como dicen muchos, pero créanme que les va a facilitar mucho, disculpen. También, pues, vaya, se presentan situaciones en las que hacen rallies en la escuela y pues para que puedas participar, véanlo por ese lado. Está un poco complicado, sí, el que puedan realizar actividad física, pero se puede. De que se puede, siempre y cuando estén mentalizados. Pues bueno, amigos, ya escucharon al entrenador, a activarse. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias por su tiempo y su atención. Hola cimarrones, si estás por llegar a la etapa del servicio social profesional y no sabes por dónde empezar, no te preocupes, en esta cápsula te explico todo lo que necesitas saber para cumplir con este requisito de manera fácil y sin complicaciones. El servicio social profesional es una actividad obligatoria para todos los alumnos de la UABC. Su objetivo es que pongas en práctica tus conocimientos en un entorno real y al mismo tiempo contribuyas a la sociedad. Puntos que son importantes. ¿Cuál es la duración del servicio social profesional? Bueno, la UABC nos pide que cumplamos con 480 horas de nuestro servicio. ¿Y cuándo debo hacerlo? Se debe tener el 60% de los créditos de tu carrera y además acreditar el servicio social comunitario. Ahora sí, vamos paso a paso para que no se te pase nada. Cada semestre, la UABC publica las opciones disponibles en el portal oficial. Revisa bien las fechas y los requisitos. Asegúrate de que sea un lugar donde puedas aplicar lo que has aprendido en tu carrera. Puedes hacer el servicio en instituciones públicas, privadas o asociaciones civiles. Una vez que elijas dónde hacer tu servicio, llena la solicitud y entrega la documentación necesaria en el sistema. Cuando tu solicitud sea aprobada, recibirás un documento que confirma tu asignación. Durante tu servicio, deberás entregar reportes periódicos sobre tus actividades. Recuerda cumplir con las áreas establecidas y respetar los tiempos de entrega. Al completar las 480 horas, redacta tu informe final y entrégalo para recibir tu constancia de liberación. No lo veas solo como un requisito, sino como una oportunidad para crecer profesionalmente. Aquí van algunos consejos. Elige un lugar que aporte a tu formación profesional. Mantén una actitud proactiva y aprende todo lo que puedas. Haz networking. Los contactos que hagas pueden ayudarte en el futuro. Organiza tu tiempo para que no afecte tus estudios ni tu vida personal. Ahora que ya tienes toda la información, es hora de planear tu servicio social profesional. Recuerda que es una gran oportunidad para adquirir experiencia y aportar a la comunidad.
¿Ya viste que habrá un concierto de bienvenida en la universidad? ¿En serio? Sí, será en el centro comunitario hoy a las 3 de la tarde. ¿Y quién tocará? Bandas como Camaleón, La Odisea y Etnia. Deberíamos ir. Sí, vamos. Sonrío, que la lluvia cobra todos los ríos y que el reloj no se detenga cuando la montaña venga. Reiteramos la invitación a que nos sigan en redes sociales. Por ahí tenemos nuestro QR, Facebook, YouTube. Desde luego saludo a las y los invitados especiales, directoras y directores del campus y a toda la comunidad universitaria que se congrega esta tarde para ser parte de la inauguración de la exposición Queremos Universidad, Devenir Universitario en la Zona Metropolitana de Tijuana, 1971-2025. Me permito presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Doctor Luis Enrique Palafox Maestre, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta semana es una semana en la cual celebramos la historia de la universidad, celebramos los 68 años de nuestra institución y por eso quisimos mostrarles un poco de lo mucho de la historia de este campus. Doctora Aide Gómez Llanos Juárez, vicerrectora de UABC Campus Tijuana. Doctora Diana Lisbeth Méndez Medina, directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Ingeniero Luis López Moctezuma, rector de UABC en el periodo 1971-1975. Si yo les contara lo que hay aquí, nos pasaríamos buen rato. Pero fotografías sí hacen falta más que sean significativas. Aquí en Otay, cuando yo les dije que se iba a hacer las cosas, ya me dijeron, no, Siberia, ¿cómo? ¿No se puede estudiar? Ahí los aviones pasan y no dejan hablar, no dejan así, ¿cómo no? No querían que nos subiéramos acá. Podríamos hablar mucho de la universidad. Para llegar acá, las primeras veces, no había luz, no había agua, no había nada. Sin embargo, me acuerdo que la Comisión de Electricidad nos puso la luz en septiembre del 72, cuando nos cambiamos ya para esta zona de acá. Después cuando ya creció acá, aquí únicamente había contabilidad y economía. Yo aquí me tocó abrir medicina, odontología y ciencias químicas, y este año cumple 50 años la Escuela de Derecho. Y ustedes pueden ver periódicos en que dicen no a la Escuela de Odontología, en 8 columnas de un periódico. No querían que se formara ni Escuela de Medicina, ni Escuela de Ciencias Químicas, sí, los demás no querían que se formaran. Entonces esto fue formándose, y ya ven lo que es ahorita. Estas 100 hectáreas nos las dio Echeverría. Miren, también hay una cosa que hemos dejado de nombrar, a Braulio Maldonado. Braulio Maldonado hizo la universidad y yo no veo que hablemos de él. Yo llegué a Baja California, curiosamente, el 2 de octubre del 57, cuando Braulio Maldonado en su cuarto informe de gobierno dice que se formó la Universidad Autónoma de Baja California. Y no veo que a Braulio Maldonado lo toquemos para nada. Maestra Vanessa Verdugo González, coordinadora general de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia. Agradecemos la presencia del doctor David Piñera Ramírez, investigador emérito de la Universidad Autónoma de Baja California. La universidad se creó en 1957 y al principio era una especie de aspiración. En 1971 se inicia una etapa de crecimiento intensivo de la universidad. En su gestión se inicia una etapa
constructiva. Por eso yo pienso que sin exageraciones de ninguna índole podemos considerar al ingeniero Luis López Moctezuma como el rector constructor de la UABC. Muchas gracias. Esa es mi queja. Quiero invitar desde luego a toda la comunidad cimarrona, particularmente del Campus Tijuana, a que visiten la exposición. Va a estar aquí en la explanada central de la unidad Otay del 25 de febrero hasta el 31 de marzo. Posteriormente la estaremos moviendo, estará de manera itinerante en otros espacios públicos del campus durante este periodo 2025-1. Espero que disfruten mucho de este trabajo que la Vicerrectoría y el Instituto de Investigaciones Históricas ha preparado con mucho cariño para la comunidad universitaria del Campus Tijuana. Muchas gracias y que gocen de la exposición. Hoy nos acompañarás a conocer cuáles son las tradiciones que forman parte de nuestra identidad como cimarrones. Para esto decidimos preguntarle a los alumnos cuáles son las actividades de la universidad que los hacen sentir parte de la comunidad escolar. Me gusta mucho cuando hacen ese tipo como de conciertitos que hacen acá en frente de la cafetería. Hubo una muy curada cuando estuvo Radio California. Ese es el que más tengo como en la cabeza, que sentí como más comunidad universitaria. El Sobres, creo que siento que me representa mucho, amo mucho estar paseándome por ahí y también siento que como las actividades de, por ejemplo, va a haber un cenicito hoy que va a estar Enredados y La La Land. Los sobre ruedas que ponen en diferentes facultades por temáticas especiales y también creo que los compañeros y los maestros. Siento que algunos maestros como que te hacen sentir muy cálido en la universidad. Los círculos de lectura. Pues es muy padre porque a veces salimos al pasto, pues estamos en el salón y pues convivimos más, pues como lo digo, son como que actividades que nos juntan como grupo y para poder convivir. Pues cuando los chicos de alguna carrera presentan en la Horse Matai, tienen como... Hicieron una presentación de dragas el semestre pasado que estuvo fregoncísima, sí. Y ha habido algunas de literatura chicana, como cuando los proyectos de los estudiantes realmente salen adelante y uno puede como apreciar el fruto de su trabajo, eso. Por último, les preguntamos cómo es que se sienten identificados con la comunidad universitaria. Que al final de cuentas todos somos estudiantes, entonces atravesamos más o menos las mismas situaciones y pues está muy padre que nos apoyemos entre todos, nomás como por tener esa empatía. Pues sí, creo que la universidad es muy importante por ese aspecto, ¿no? Que estamos rodeados como de gente que tiene como corrientes de pensamiento muy similares a las nuestras, más que nada por la edad y las tendencias. Entonces sí, más veces que no, sí me siento muy relacionada con mi comunidad. Y siento que cuando eres universitario te identificas mucho con todos los que están a tu alrededor porque están pasando por las mismas experiencias que tú o también porque incluso a veces pueden llegar a tener los mismos problemas y se pueden apoyar mutuamente. Y para ti, ¿cuáles son las tradiciones o actividades que te hacen sentir parte de la comunidad escolar? Como parte de la celebración, la Vicerrectoría del Campus Tijuana, en colaboración con la Coordinación General de Extensión de Cultura y Divulgación Científica y el Instituto de Investigaciones Históricas, nos han preparado algo único, y es poder conmemorar nuestra universidad. Estamos hablando de la muestra fotográfica Queremos Universidad, Devenir Universitario, Zona Metropolitana, Tijuana 1971-2025. Esto se trata de un recorrido visual que nos transporta a momentos claves de la consolidación de nuestra escuela. Este evento dio apertura el pasado martes 25 de febrero y estará disponible hasta el 28 de febrero, justo el día del aniversario de la UABC. Esperamos que tú también hayas tenido la oportunidad de visitarla, así como nosotros. Y si no, no te preocupes porque más adelante tenemos preparada para ti una cápsula en donde verás un poquito más de lo que se vivió en esa semana. Y bueno, sigamos celebrando con orgullo a nuestra universidad. ¡Feliz 68 aniversario UABC! Estos son los nuevos talleres de cimarrones emprendedores en UABC.
Este lunes 17 de febrero, de 3 a 5 p.m. en la categoría de negocios, se llevará a cabo el taller con el tema del ABC de una marca, esto en la Facultad de Contaduría y Administración. Pero ahora conozcamos un poco sobre la organización de estos talleres con Diego Romero, gestor de emprendimiento en el Campus Tijuana. Y la dinámica de los talleres que llevamos a cabo a través de Cimarrones Emprendedores, que es el programa que alberga esta plataforma de fortalecimiento a los emprendedores de la comunidad universitaria, se seleccionan con esa intención de brindar contenido de valor que sea impartido por expertos en el tema, ya sea consultores, empresarios que día a día están en la dinámica de desarrollo y creación de empresas, y también organismos empresariales o de gobierno que vienen a compartir herramientas para que los emprendedores puedan obtener ese conocimiento y aplicarlo inmediatamente en sus emprendimientos. Ahora seguiremos con el jueves 20 de febrero de 10 a.m. a 12 p.m. en la categoría de finanzas. Se llevará a cabo el taller con el tema de mis primeros pasos en el SAT. Esto en el taller de emprendimiento y creatividad con acceso en el segundo piso a cafetería. Pero, ¿solo alumnos pueden tomar estos talleres? Veamos qué nos dice Diego Romero. Es un programa emergente. Cimarrones Emprendedores es un programa relativamente nuevo en UABC. Es un programa institucional, así que aplica en todos los campus y las unidades académicas. Y creo que parte de los retos es poder socializar este tema. Nuestro trabajo es día con día darlo a conocer y difundirlo no solamente a la comunidad estudiantil, sino también a la comunidad de egresados, docentes y público en general. Los talleres y la agenda formativa de Cimarrones Emprendedores está abierta a todo público. Y además de la agenda de talleres, también tenemos sus programas ya especializados en el tema de preincubación, incubación y seminarios de desarrollo de emprendimiento. Entonces ahorita yo creo que uno de los mayores desafíos es el poder comunicar todas estas herramientas de gran valor que pueden aportar mucho a los estudiantes de nuestra universidad. Continuando con el calendario, el día 25 de febrero de 4 a 6 p.m. en la categoría de negocios se realizará el taller con la temática de lo que no debe faltar en tu estrategia de marketing. También en el taller de emprendimiento y creatividad con acceso por el segundo piso de cafetería. Y por último tenemos el día jueves 27 de febrero de 3 a 5 p.m. en la categoría de Soft Skills con el tema de liderazgo en el emprendimiento, en la sala Brom, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales, Unidad Universitaria Tecate. Ahora ya conoces las fechas de los próximos talleres de emprendimiento Cimarrón. Y si te interesó alguno de estos temas, no dudes en asistir. Hoy vamos a preguntarle a los alumnos de UABC cómo ha sido su primera semana de regreso a clases. ¿Qué es lo que más te ha gustado de regresar a clases? Lo que me ha gustado, pues creo que lo normal para todos, ver a tus amigos, platicar, estar con ellos y pues si vamos a cosas de la escuela, pues aprender cosas nuevas de la carrera. Lo que más me gusta de regresar a clases creo que es el ambiente de la universidad. Siempre se siente un ambiente de mucha amistad y camaradería. Me gusta de repente andar por los jardines, encontrarme gente, saludar y todo. Volver a ver a mis compañeros. Pues la carrera me entusiasma mucho, entonces ahora comprender nuevas teorías y también prácticas, pues también es algo que me emocionaba. ¿Qué te han parecido tus nuevos profesores? Bastante buenos. Parece un equipo de personas bastante profesional y muchos de ellos están versados en la carrera que enseñan. La verdad, en general, todos los profes que hemos tenido desde que inició ya la carrera como tal, considero que son profes muy apasionados de su rubro y que saben dar muy bien sus clases y que se nota que saben de lo que te están hablando. ¿Cómo te has sentido al regresar a clases? Todo muy tranquilo, no hay quejas. De hecho, las primeras 2 semanas son lo más tranquilo. Me siento emocionada, la verdad, por iniciar este nuevo semestre. Le voy a echar muchas ganas. Los maestros creo que me han parecido muy buenos. Pues la verdad, muy a gusto. Un poquito medio presionado por el servicio social profesional, pero de ahí más todo bien, todo a gusto, todo chido con las clases. ¿Qué es lo que te motiva a regresar a clases? Pues el hecho de aprender y más porque pues apenas estoy en tronco común, entonces apenas estoy descubriendo qué onda con mi carrera.
el seguir manejando todo lo relacionado a la carrera, ya sea como las producciones, lo de las sesiones de fotografía y todo referente a ello, porque como que me llama la atención y siento que en vacaciones no se puede. Más que nada el estar con mis compañeros, trabajar con ellos, disfrutar momentos. El saber que hay nuevos proyectos en la carrera, porque son muy entretenidos, y sobre todo socializar con mis amigos, porque ya los extrañaba. ¿Y a ti, cómo te fue? Feliz inicio de ciclo escolar, cimarrones. Bienvenidos al especial informativo sobre la Universidad Autónoma de Baja California, un lugar donde la actividad física y deportiva no solo se vive en las aulas, sino también en cada rincón de su comunidad. Hoy exploraremos cómo la UABC fomenta la identidad de los cimarrones a través del deporte, las actividades físicas y el emocionante Serial UABC 2025. Uno de los eventos más esperados es el Serial UABC, una serie de carreras que se celebran anualmente y que este 2025 trae consigo nuevos retos, adrenalina y sobre todo una oportunidad para compartir la pasión por el deporte. Es mucho más que un solo conjunto de carreras. Es un evento que ha ido evolucionando con los años para integrar a toda la comunidad. Este año, el calendario de carreras incluye eventos extremos, como el Serial Extremo UABC y un medio maratón, que se celebrará el 9 de noviembre. Las fechas claves para este año son 8 de febrero, Serial Extremo UABC, 9 de marzo, Serial UABC, 27 de abril, Serial Extremo UABC, 1 de junio, Serial UABC, 30 de agosto, Serial Extremo UABC, 27 de septiembre, Serial UABC y 9 de noviembre, Medio Maratón UABC. Los costos para cada carrera del serial son accesibles, con inscripciones desde 250 pesos, mientras que la inscripción para el medio maratón es de 400 pesos. Cada uno de estos eventos tiene un cupo limitado de 2,000 participantes, mientras que para el medio maratón se espera una participación de hasta 3,000 corredores. Una de las novedades de este año es el Serial Extremo UABC, que desafía a los corredores con distancias de entre 8 a 10 kilómetros. Las rutas parten del Centro Universitario de Educación de la Salud, UES, ubicado en pleno corazón de la ciudad, cerca del Palacio Municipal. Desde ahí, los corredores se enfrentarán a terrenos desafiantes que pasarán por lugares como Buenavista y Otay para finalmente regresar a la UABC Central. Pero no solo el recorrido es importante, también lo es el reconocimiento. Las medallas del Serial UABC son piezas únicas que contienen símbolos de la universidad, como el emblemático logo de los cimarrones. Cada medalla es una pieza que se ensambla a lo largo de todo el serial, culminando con la preciada del medio maratón, una verdadera joya de orgullo para quienes logren completar el desafío. El Serial UABC 2025 no es solo para estudiantes, sino para toda la comunidad. La universidad ha puesto en marcha un esfuerzo constante para involucrar a cada vez más personas en actividades físicas, desde carreras en equipo hasta entrenamientos en solitario. El impacto de estos eventos trasciende el ámbito competitivo, ya que también busca promover la salud y el bienestar, además de fortalecer el sentido de identidad como cimarrones. Así que ya lo sabes, si eres parte de la comunidad UABC o un apasionado del deporte, no te pierdas la oportunidad de participar en el Serial UABC 2025. Es momento de ponerte las zapatillas y formar parte de la historia deportiva de nuestra universidad. Vamos, cimarrones, que la aventura y la competencia comiencen. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos en la próxima carrera y que siga la pasión deportiva. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado todo el contenido que preparamos para ustedes en este capítulo. No se pierdan el próximo capítulo este domingo a la 1:30 por Síntesis TV. Soy Cassandra Legorreta y esto fue Sensor UABC temporada 26, detectando el quehacer universitario.